Buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a empezar la charla de soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos? Sonidos originados por vibraciones en el corazón o en las arterias, ¿sí? El origen de estas básicamente se debe a fenómenos de turbulencia, ¿sí? Y esta turbulencia origina vibraciones audibles, que son lo que hemos llamado nosotros soplos. Ahora, cuando uno está palpando un paciente, por ejemplo, a nivel cardíaco, el tórax, uno puede encontrar que esas vibraciones también se pueden encontrar, y es lo que llamamos nosotros el frémito o trill, que es una característica de algunos soplos, ¿sí? Básicamente, los factores que intervienen en la producción de la turbulencia son los flujos anterógrados y retrógrados. El flujo anterógrado ocurre a través de una válvula estenosada, ¿sí? Es una válvula que está estenosada, como ocurre en un paciente que tiene una estenosis aórtica o pulmonar, ¿sí? Se llama anterógrado porque va en la dirección normal, de aurícula al ventrículo o ventrículo hacia el grande vaso, o sea, aorta o pulmonar. El flujo retrógrado ocurre a través de una válvula que es insuficiente o porque tiene un defecto congénito, es decir, en dirección invertida, ¿sí? Si tiene una comunicación interventricular, entonces el flujo iría de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho. Entonces, básicamente existen varios mecanismos de producción de los soplos. Aquí vemos un ejemplo que es un incremento del flujo a través de una estructura que está sana, pero que genera turbulencia. Es lo que ocurre cuando un paciente tiene un estado anémico, un core anémico. Ahí encontramos soplos, ¿sí? O, como decía ahora, cuando hay una estenosis, ¿sí? La estenosis produce una obstrucción al flujo, lo que genera turbulencia, ¿sí? Y genera soplo. Ocurre lo que yo decía ahora, una estenosis de la válvula AB o una estenosis de la válvula sigmoidea. O que puede encontrarse un soplo cuando una cavidad está dilatada, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, cuando la válvula aórtica tiene un anillo normal y la aorta está dilatada. O en el ejemplo, después vamos a ver, por una dilatación del tronco de la aorta, ¿sí? También puede estar causado por una membrana que vibra al ir pasando por el líquido, ¿sí? Este es el mecanismo que se asocia al soplo cuando se rompe un músculo papilar, secundario, por ejemplo, a un infarto de miocardio, que haría un soplo de insuficiencia vital, ¿sí? O lo que ocurre cuando el flujo de sangre va de una cavidad de presión alta a una cavidad de presión menor. Es lo que ocurre en el ejemplo que ahorita de una comunicación interventricular. Muy bien. Entonces, cuando uno está hablando de soplos, uno habla de tres tipos de soplos: soplo inocente, funcional, orgánico. Eso es lo que le preguntan a uno siempre. Bueno, ¿este es un soplo inocente? ¿Sí? Es un soplo patológico, ¿sí? Que puede ser extracardíaco o cardíaco, que a su vez, si es cardíaco, puede ser funcional o orgánico, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos usualmente, los tres tipos de soplos en la práctica clínica. ¿Qué son los soplos inocentes? Son los soplos de corazón sano. Allí no existe patología cardíaca estructural de base, ni hay alteraciones, o sea, no hay síntomas que estén relacionados con esa alteración cardiocirculatoria. Y se acentúan,
perdón, se atenúan o desaparecen con el transcurso de los años, ¿sí? Es el soplo de los que se encuentran en niños. Tiene una prevalencia del 3 a 10%. ¿Qué características tiene? Entonces, los ruidos cardíacos son normales, no vamos a encontrar alteraciones de los ruidos cardíacos fundamentales, ni ruidos anormales ni accesorios. Vamos a encontrar simplemente soplos, que la mayoría son soplos que son sistólicos, con algunas excepciones. Algunas excepciones, por ejemplo, el hum venoso, que es un soplo continuo. Son muy débiles, ¿sí? De intensidad moderada, no dan frémito, o sea, no dan trill, no se irradian, varían con la respiración y la posición. Esas son las características. Entonces, la mayoría de estos soplos son sistólicos, específicamente mesosistólicos, no abarcan toda la sístole y son menos intensos, grado 1 a 2, como vamos a ver, sobre 6, ¿sí? ¿Ok? Tipos de soplo inocente. El primero es el soplo sistólico de Still, que es el soplo más frecuente en la infancia. Entonces se escucha en niños, adolescentes, y que van desapareciendo en la adolescencia. Es un soplo que se encuentra en el borde external bajo, sobre el área tricuspidia, sobre el área mesocárdica. Es sistólico, protomeso, de tonalidad alta, de timbre musical, de baja intensidad, que no se acompaña de trill y varía mucho con la respiración y la posición. El soplo de Fogel o soplo eyectivo pulmonar también se encuentra en niños pequeños. También se localiza en el borde external izquierdo, especialmente en el foco pulmonar, de tonalidad mediana, áspero, y tampoco se acompaña de trill y varía con la respiración. Hay otro soplo que se encuentra frecuentemente cuando los pacientes tienen lo que llamamos síndrome de espalda recta, ¿sí? Hay una pérdida de la curvatura dorsal normal de la columna vertebral, ¿sí? Esto se asocia frecuentemente a pacientes que tienen problemas de obstrucción de la vía aérea superior, ¿sí? Como una hipertrofia de adenoides, asmáticos, etc., ¿sí? Es decir, se acompaña a disminución del diámetro antero-posterior del tórax, ¿sí? Entonces, en estos pacientes se puede escuchar un soplo eyectivo pulmonar con las características usuales de un soplo inocente, ¿sí? También se puede encontrar desdoblamiento amplio del R2 en estos pacientes. Otro hallazgo de soplos inocentes es el llamado soplo, el hum venoso cervical o hum venoso o zumbido venoso. También se encuentra en niños de los 2 y 8 años. Se localiza en la región supra o subclavicular y son bilaterales, aunque son más comunes en el lado derecho. Especialmente audibles en la posición sentada. Son soplos continuos, a diferencia de la mayoría de los soplos que son soplos sistólicos. Estos llamados soplos lo llaman los soplos diabólicos, ¿sí? Tienen tonalidad baja, pueden dar frémito, desaparecen con la compresión de la vena yugular, ¿sí? Esto es lo que ocurre en jóvenes sanos, ¿sí? ¿Ok? Llamado hum venoso. Y hay otro que es el soplo mamario, que es el suflé mamario, que aparece cuando hay glándulas mamarias ingurgitadas en una mujer que está lactando o está en embarazo, ¿sí? ¿A qué se debe? Pues la vascularización incrementada de esta glándula. Igual que el otro, es un soplo continuo y presenta las otras características de un soplo inocente.
Entonces no se les vaya a olvidar estos tipos de soplos que nosotros llamamos inocentes. Los otros soplos son los soplos funcionales, que implican que hay una alteración en el sistema cardiovascular, pero el sitio donde se produce la turbulencia no tiene patología en sí mismo, o sea, no es representativo de ninguna enfermedad orgánica cardiovascular, ¿sí? Y uno lo puede encontrar en muchas patologías cardíacas asociadas. Entonces hay soplos funcionales sistólicos y diastólicos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia mitral y esta es funcional, secundaria a una dilatación del ventrículo derecho, que vemos una imagen ecocardiográfica que muestra, ¿sí?, un paciente que tiene una dilatación del ventrículo, ¿sí?, y puede generar, ¿sí?, esto lo llamamos insuficiencia mitral, ¿sí?, y entonces por sobrecarga de volumen hace crecer el ventrículo y hace una insuficiencia mitral funcional, es decir, se dilata la cavidad ventricular y la válvula mitral, digámoslo, se distiende, entonces no se vuelve competente. Eso es lo que llamamos el soplo de insuficiencia mitral funcional. O lo mismo cuando hay dilatación de la cavidad derecha, ya sea izquierda o derecha, dilataciones producen insuficiencia mitral funcional o insuficiencia tricuspidia funcional. También podemos ver soplos funcionales asociadas a estenosis pulmonar funcional. Es el caso típico del paciente que tiene una comunicación interauricular. En pacientes con comunicación interauricular no sopla el defecto. El defecto en sí de la CIA no sopla. Lo que ocurre es que uno puede escuchar soplos como este, que es la estenosis pulmonar funcional, ¿sí? Un soplo de estenosis pulmonar en pacientes con comunicación interauricular. También se puede inclusive encontrar soplos de estenosis tricuspidia pulmonar en pacientes con comunicación interauricular, ¿sí? Esta imagen ecocardiográfica muestra el defecto a nivel interauricular, lo vemos acá, ¿sí? El defecto a nivel interauricular. Y esto es por reflujo, ¿sí?, de insuficiencia de las válvulas mitral o tricuspidia. ¿Sí? Entonces no olviden que este es un sonido que se puede escuchar y tiene todas las características de un soplo orgánico, solo que una vez se corrige el defecto, pues desaparece el soplo. Los soplos funcionales sistólicos, como la comunicación interauricular, son muy comunes, muy comunes. Entonces, ¿qué es la comunicación interauricular? Pues un defecto del tabique interauricular. Ahí lo estamos mostrando en este ecocardiograma, que permite una comunicación entre circulación sistémica y pulmonar. Es decir, hay una alteración de izquierda a derecha, siguiendo presiones. Entonces hay una sobrecarga auricular y del ventrículo derecho, con un hiperflujo pulmonar. Y ese hiperflujo pulmonar va a dilatar el tronco de la pulmonar y es lo que genera una estenosis relativa de la válvula pulmonar, ¿sí? Por eso en pacientes con comunicación interauricular podemos escuchar este tipo de soplo por estenosis pulmonar funcional, ¿sí? ¿Qué otras, recordando, qué otras características semiológicas tiene un paciente con comunicación? Veíamos que por esta hipertensión, por ese flujo pulmonar elevado, ¿sí?, podemos encontrar un R1 intenso, un R2 intenso, o sea, los ruidos cardíacos R1 y R2 están elevados con desdoblamiento fijo, como lo vimos ayer. Y como es una sobrecarga volumétrica, la cavidad derecha aparece un tercer ruido cardíaco y la presencia de un clic prostosistólico pulmonar.
Ahora, hablando del soplo en este defecto, es un soplo, como decía ahora, de estenosis de la válvula pulmonar. Y entonces se caracteriza por un soplo mesosistólico que se ausculta en el foco pulmonar. ¿Sí? ¿Ok? También decía, no solamente hay estenosis de la válvula pulmonar, sino también una estenosis de la válvula tricúspide. Entonces vamos a escuchar en focos distintos estos soplos. ¿Sí? Que nos quede un mensaje. En CIA no hay soplo producido por este defecto, por el propio defecto. No sopla el defecto. ¿Qué es lo que sopla? Bueno, el sonido de soplo se debe o bien a una estenosis funcional o relativa de la válvula pulmonar o a una estenosis relativa de la válvula tricúspide, porque todo está generando un hiperflujo, ¿sí?, de las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, además del segundo ruido cardíaco que está desdoblado en forma fija, podemos escuchar soplos de estenosis pulmonar y soplos de la válvula tricúspide. Escuchemos. Comunicación interauricular. Las comunicaciones interauriculares casi siempre se acompañan de un soplo sistólico con intensidad máxima en el segundo espacio intercostal izquierdo y de un segundo ruido desdoblado con desdoblamiento fijo. El segundo ruido casi siempre se encuentra desdoblado, tanto en inspiración como en expiración, y existe poco o ningún efecto respiratorio sobre este desdoblamiento, es decir, el desdoblamiento es fijo. El soplo es de tono mediano y raramente tan áspero o tan intenso como el de una comunicación interventricular grande. El soplo se debe a un pronunciado aumento del flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar y a una estenosis pulmonar relativa por agrandamiento del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. En la siguiente demostración se escuchan el soplo y el desdoblamiento fijo. Figura 72. Soplo de estenosis pulmonar, ¿no?, que es histórico. Este soplo de flujo es semejante al soplo sistólico inocente que se oye comúnmente con máxima intensidad en el segundo espacio intercostal izquierdo. El factor más importante para la diferenciación es, por lo tanto, el desdoblamiento del segundo ruido. En contraste con la comunicación interauricular, el soplo sistólico inocente muestra desdoblamiento normal del segundo ruido. La explicación del desdoblamiento fijo en la comunicación interauricular ya fue dada anteriormente. En pacientes con cortocircuitos más grandes, se ausculta un soplo diastólico retumbante a lo largo del borde izquierdo del esternón. Soplo de estenosis de la válvula tricúspide. Muy parecido al soplo de estenosis mitral, solo que su localización es más medial. La siguiente demostración fue registrada en el cuarto espacio intercostal, un poco a la izquierda del esternón. A veces, el primer ruido cardíaco es de intensidad aumentada por acentuación del componente de... Bueno, entonces queda resumido. ¿Cuáles son los hallazgos auscultatorios más constantes de una CIA? Un segundo ruido cardíaco intenso, desdoblado con desdoblamiento fijo. Y puede haber un soplo sistólico, generalmente protomesosistólico de estenosis de la válvula pulmonar, o también se puede encontrar un soplo de estenosis de la válvula tricúspide, que es un soplo mesodiastólico, ¿sí? Entonces, esos dos son los hallazgos de soplos más comunes en pacientes con comunicación interauricular. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, eso es el ejemplo típico de un paciente que tiene soplo funcional, ¿sí?,
por defecto congénito, ¿sí? La CIA, ¿sí? Pero también acuérdense que hay soplos de insuficiencia mitral, ¿sí? De insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspide por dilatación de cavidad izquierda o derecha respectivamente. También están los soplos funcionales diastólicos, ya sea porque el paciente tiene una estenosis mitral funcional, ¿sí? Si ustedes miran acá, así, una estenosis mitral funcional, no miren, una estenosis mitral funcional secundario, por ejemplo, a una insuficiencia aórtica, ¿sí? O asociado a insuficiencia mitral. Cuando está asociado a insuficiencia aórtica, esa estenosis mitral se le llama funcional, se le llama soplo de Austin-Flint. Ya la vamos a ver. Y cuando está asociado a una insuficiencia mitral aguda, que se asocia también a una fiebre reumática, se le llama soplo de Carey-Coombs, ¿sí? Ese es el llamado soplo de estenosis mitral asociado a una insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Ahora, en pacientes hipertensos por dilatación del anillo aórtico se puede encontrar un soplo de insuficiencia aórtica funcional, que es protodiastólico. Y en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿sí? Se asocia a este tipo de soplo que se le llama soplo de Graham-Still, secundario a una insuficiencia pulmonar funcional. Entonces, estos son los 4 tipos de soplos más comunes, funcionales diastólicos. Este es el ejemplo de paciente que tiene un soplo o retumbo de Austin-Flint. ¿Por qué se llama retumbo? Porque es un soplo de estenosis mitral funcional que tiene el timbre retumbante, ¿sí? Este soplo de Austin-Flint es un soplo, como decía ahora, un soplo principalmente mesodiastólico, ¿sí? Que se ausculta en la punta cardíaca, ¿sí? ¿Y de qué, cómo resulta? De la competencia entre el chorro regurgitante de la válvula aórtica, que está regurgitando, es el paciente que tiene insuficiencia aórtica, ¿sí? Y los intentos de la aurícula izquierda por llenar ese ventrículo, es decir, un soplo que se asocia a una sobrecarga de volumen de la cavidad izquierda, recuerde, asociado a un paciente que tiene una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia de la válvula aórtica, en los focos de la base, voy a auscultar el soplo típico de insuficiencia aórtica, que es un soplo protodiastólico. Y si pongo el fonendoscopio en la punta, puedo escuchar un soplo mesodiastólico, ya no proto, sino mesodiastólico, de timbre retumbante, que es el llamado soplo de Austin-Flint, ¿sí? Ahora, si tengo un paciente que tiene una insuficiencia mitral aguda por un cuadro de una fiebre reumática, se va a escuchar este soplo también de estenosis mitral funcional, que es el llamado soplo de Carey-Coombs, ¿sí? ¿Ok? Se describe como un soplo también de mesodiastólico, que se escucha en la punta, en el ápex, ¿sí? Que se asocia frecuentemente, ¿sí? De un tercer ruido, pero la característica es que hay ausencia de chasquido de apertura. Recuerde que la estenosis mitral tiene 4 componentes: un primer ruido cardíaco acentuado, un chasquido sistólico, el soplo mesodiastólico y el refuerzo presistólico, ¿sí? Soplo de Graham-Still, ¿con qué lo relacionamos? Pacientes que tienen hipertensión pulmonar. El soplo de Graham-Still es un soplo de insuficiencia mitral funcional, de insuficiencia de la válvula pulmonar, insuficiencia pulmonar, ¿sí? Pulmonar. Y como es una insuficiencia pulmonar, también es un soplo protodiastólico, ¿sí? Recuerda que el R2, después del R2 aparece la diástole,
¿cierto? Entonces entre R2 y R1 estaría la diástole. Y es un soplo proto porque tiene su máxima intensidad al inicio de la diástole y va decreciendo y va decreciendo. Pues se llama protodiastólico. Entonces hay que diferenciar este de un soplo de insuficiencia aórtica. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Están los soplos orgánicos, que son, digamos, los también muy frecuentes. Allí el sitio de producción del soplo tiene la patología, o sea, sopla el sitio de la lesión. Los soplos orgánicos se deben a 4 causas importantes. Por una lesión valvular, por ejemplo, una estenosis mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar, o una insuficiencia mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar, o sea, valvulopatías estenosantes o valvulopatías regurgitantes. Pueden ser debidos a una comunicación entre cavidades cardíacas. Por ejemplo, la comunicación interventricular. ¿Sí? Aquí. La comunicación interventricular. No la CIA, porque la comunicación interauricular no sopla el defecto. No olviden eso. Comunicación entre dos grandes vasos, como ocurre en la persistencia del conducto arterioso, el ductus. ¿Sí? Entonces la CIB y el ductus generan soplos orgánicos, mientras que la CIA genera soplos funcionales o por alteraciones del aparato subvalvular, ¿sí? Por ejemplo, un prolapso de válvula mitral, ¿sí? Entonces aquí tenemos una lesión valvular, una comunicación entre cavidades como la CIB o los ductos y alteraciones del aparato subvalvular como es el prolapso de válvula. Todo esto, lesiones valvulares, todo esto generan soplos orgánicos, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de valvulopatías que generan soplo, entonces estoy hablando de valvulopatías estenosantes o regurgitantes. Estenosantes, estenosis valvular, regurgitantes, insuficiencia valvular. ¿Sí? Decimos que es una estenosis valvular porque la válvula, como se dice, está estenosada. No puede abrirse en el momento del ciclo cardíaco, no se abre normalmente. Y la estenosis valvular puede ser sigmoidea, o sea, aórtica o pulmonar, o auriculoventricular, mitral o tricuspidia. Si es una estenosis de la válvula sigmoidea, entonces va a dificultar la apertura durante la sístole. Por eso va a generar un soplo sistólico. Y si es una estenosis de la válvula B, como ocurre en la estenosis mitral, entonces va a haber una dificultad en la apertura, pero de la diástole, ¿sí? En el llenado, ¿cierto? Entonces va a generar un soplo diastólico. Entonces, tanto las estenosis valvulares pueden generar soplos sistólicos o diastólicos, dependiendo del tipo de valvulopatía. Lo mismo ocurriría con la insuficiencia valvular, ¿sí? Esta válvula no se cierra por completo en el momento del ciclo cardíaco y puede ser una insuficiencia sigmoidea o AB. Si es sigmoidea, regurgita en el ventrículo en diástole, como ocurre, por ejemplo, con la insuficiencia aórtica, y generar un soplo diastólico. Y si es una insuficiencia auriculoventricular, pues va a regurgitar en sístole y generaría un soplo sistólico, como es el típico ejemplo de insuficiencia mitral. Esto es lo referente a tipos de soplos, ¿ok? Cuando uno está hablando de que un paciente, además de describir los ruidos cardíacos normales y accesorios, el segundo paso es saber si hay un soplo. Un hábito no adecuado de nosotros los médicos es que escuchamos a un paciente y lo primero que decimos, escucha un soplo. Entonces yo les pregunto de nuevo, ¿cómo estaban los ruidos cardíacos? ¿Cómo estaba el R1? ¿Cómo estaba el R2? ¿Será que tiene ruidos accesorios? ¿Sí? ¿Anormales? Ahora sí, hábleme de los soplos.
¿Qué tipo de soplo es? ¿Qué cree usted? ¿Es un soplo funcional? ¿Es un soplo inocente? ¿Es un soplo orgánico? ¿Y cómo me doy cuenta? Pues hombre, la semiología. Entonces, los soplos cardíacos tienen unas características muy bien definidas. Y hay muchos puntos que uno debe tener en cuenta cada vez que escucha un soplo. Lo primero que tiene que usted describir es dónde está localizado su máxima intensidad, es decir, el foco de máxima intensidad. ¿Dónde lo escucha? En la base, en la punta. Si es en la base, es aórtico, es pulmonar, pulmonar accesorio. Si es en la punta, si es un foco tricuspidio, si es un foco mitral, o es un soplo mesocárdico. Segundo, describimos la localización en el tiempo cardíaco. ¿Es sistólico o diastólico? ¿Sí? Tercero, vamos a definir la configuración. ¿Es un soplo creciente, en meseta, decreciente? ¿Sí? Cuarto, el tono. ¿Es de tono alto, bajo, mediano? El timbre, ¿sí? Que lo va a definir cada tipo de soplo, ¿sí? Este es un soplo áspero, aspirativo, retumbante, etc. La intensidad, que vamos a hablar por grados, ¿sí? ¿Es palpable o no? Daftril o frémito. ¿Se irradia? ¿Se propaga? ¿Hacia dónde? Hacia el cuello, ¿sí? Etcétera. ¿Y qué tanto se modifica con algunas maniobras? ¿Sí? Estas son las características. Ahí les dejo para que escuchen las recomendaciones. Entonces, lo primero que uno escribe es dónde se ausculta, en qué foco de máxima intensidad se escucha. ¿Sí? Entonces, cuando uno está auscultando, perdón, entonces uno dice, bueno, yo lo estoy escuchando en la región supra o infraclavicular. Entonces yo me pregunto, ¿será que es un soplo inocente? Un soplo, por ejemplo, tipo de hum venoso, ¿sí? Como es el que da un soplo continuo. O es un paciente que tiene un ductus arterioso, ¿sí? Que da un soplo continuo, ¿sí? En maquinaria, que llamamos nosotros. O también un soplo sistónico de estenosis aórtica, ¿sí? No, lo escucho con máxima intensidad en el foco aórtico. Muy bien. Entonces pregunto, ¿es sistólico? Si lo escucho aquí y es histórico, pienso en una estenosis aórtica, en una coartación aórtica, en un soplo Still, por ejemplo, un soplo aórtico inocente. No, es diastólico, ¿sí? Podría ser una insuficiencia aórtica, aunque se escucha con máxima intensidad acá en el foco. No, sí, insuficiencia aórtica, aquí está bien, qué pena. No, es continuo, ¿sí? Y lo escucho aquí, irradiado incluso hacia la región supraclavicular, ¿sí? Que es el soplo de la persistencia del conducto arterioso, el ductus. Lo escucho con máxima intensidad en el foco aórtico, una insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces, que puede escucharse aquí, irradiado o máxima intensidad en este foco aórtico accesorio. No, el soplo está localizado en el foco pulmonar. Entonces yo pregunto, ¿es sistólico o es diastólico o es continuo? Si es sistólico, de los más frecuentes, una estenosis pulmonar o una estenosis pulmonar asociado, por ejemplo, a una comunicación interauricular. O es el soplo típico que encuentra uno en pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes tipo tetralogía de Fallot. O también puede ser inocente. Soplo eyectivo pulmonar, soplo de espalda recta, mire, pues todos estos soplos históricos. No, es diastólico y lo encuentro en máxima intensidad, entonces puede ser un soplo de insuficiencia pulmonar o un soplo de insuficiencia pulmonar funcional, ¿sí? Que es el soplo de Graham-Still, asociado pues a, por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Si es continuo, pues piensen igualmente el ductus, ¿sí?
Lo escucho más en el foco mesocárdico, entre los focos de la punta y focos de la base. También debo pensar, por ejemplo, una estenosis aórtica, una CIB. La comunicación interventricular da un soplo sistólico más con máxima intensidad en el mesocardio. ¿Sí? No olviden eso. Si es tricuspidio, entonces pregunto, ¿es sistólico? Es una insuficiencia tricuspidia. ¿Sí? No, es diastólico, una estenosis tricuspidia. Es mitral y es sistólico, entonces pienso una insuficiencia mitral. Es diastólico, pienso principalmente, por ejemplo, una estenosis mitral, ¿sí? O es una estenosis mitral funcional, ¿sí? Porque viene directamente relacionado con un soplo de insuficiencia aórtica, que es el soplo de Colst, ¿sí? De otras regiones, Colstil, por ejemplo, ¿sí? Estenosis mitral funcional, el de Austin Prin, el de Cary-Coombs, Austin Prin asociado a insuficiencia aórtica, Cary-Coombs asociado a una insuficiencia mitral, ¿sí? Pues, lo segundo entonces le preguntan bueno, ya usted localizó el foco, ahora hablemos en qué tiempo cardíaco está. ¿Es histórico? ¿Es diastólico? ¿O es continuo? ¿Sí? Entonces uno dice, ¿esto es un soplo sistólico, diastólico? ¿O es continuo? ¿O es un soplo en vaivén, que ya voy a hablar? ¿Sí? Entonces, si es histólico o diastólico, es holo, o pan, proto, meso o tele. Holo o pan significa que abarca toda, sístole o diástole. Proto al inicio, meso a la mitad, tele al final. Entonces, los soplos históricos, ¿sí? Como su nombre lo dice, comienzan después del R1, antes del R2. Entonces son, o abarcan toda la sístole, o al inicio de la sístole, mitad de la sístole, al final de la sístole, que ya terminé. Diastólicos, se inician después del R2. Y son proto, al inicio de la diástole, meso, mitad, o telediastólico. Continuos, ocupan toda la sístole y toda la diástole. El ejemplo típico, el paciente que tiene, por ejemplo, un ductus, una persistencia del conducto arterioso, ¿sí? No, es un sople doble o en vaivén, o sea que ocupan una porción de la sístole y otra porción de la diástole, como ocurre en una combinación, por ejemplo, de un paciente con estenosis e insuficiencia aórtica asociada. ¿Cómo es la configuración, el contorno de ese soplo? Dice, no, este es un soplo creciente o decreciente. O creciente decreciente, romboidal, o es continuo, vean, meseta. Así entonces, yo tengo soplos que son crecientes decrecientes, ¿sí? Que es la forma romboidal, ¿sí? Comienza con intensidad baja, va aumentando de forma continua hasta alcanzar un valor máximo y a continuación disminuir de manera uniforme, ¿sí? Son los soplos crecientes decrecientes. Son típicamente de pacientes que tienen soplos mesosistólicos, que se originan por una válvula estenótica. Por ejemplo, el soplo de estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Son muy típicos de esos soplos con esta configuración, ¿sí? También se asocian a otras patologías como la CIA, que recuerde que es un soplo de estenosis, ¿sí? De pulmonar, que es la que más hallazgos se encuentra, funcional, o por tetralogía de Fallot, ¿sí? Soplos de eyección. Decreciente. Empieza con una intensidad elevada y luego va declinando. Esta es característica de soplos protodiastólicos que se asocian a una insuficiencia de la válvula sigmoidea, por ejemplo, una insuficiencia valvular pulmonar. En meseta, que es este soplo
¿sí? Que tiene la característica que no varía intensidad, casi siempre ocupa toda la sístole, ¿sí? Como ocurre en el paciente que tiene una insuficiencia mitral o tricuspidia, o el típico soplo de comunicación interventricular, que es un soplo generalmente holosistólico, ¿sí? Bien, entonces esa es la tercera pregunta. Cuarta, tonalidad. Entonces, los soplos tienen tonalidad baja, alta o intermedia, ¿sí? Si es baja, entonces debemos auscultarlo con receptor de campana. Soplos de tonalidad baja, ve aquí la estenosis mitral. El soplo de Austin Flea, que es un soplo de estenosis mitral funcional asociado a una insuficiencia aórtica, o el soplo de estenosis mitral funcional asociado a una fiebre reumática, una insuficiencia mitral, Carey Coombs, o el soplo de estenosis tricuspidia, aquí, o el ductus, ¿sí? Que da un soplo continuo y de tonalidad baja, ¿sí? ¿Ok? De tonalidad alta se deben escuchar con el receptor de diafragma, como la insuficiencia mitral, como el prolapso de la válvula mitral, la insuficiencia aórtica pulmonar o el soplo de insuficiencia mitral funcional asociado a una hipertensión pulmonar, que es el soplo de Graham-Steele. Y de tonalidad intermedia, que son los llamados soplos inocentes. Casi todos ellos son soplos de tonalidad intermedia. La estenosis aórtica típicamente da un soplo de tono intermedio, lo mismo que la estenosis pulmonar. El soplo eyectivo pulmonar de estenosis pulmonar de la CIA es un soplo asociado a comunicación interventricular, un soplo intermedio, lo mismo que la comunicación interventricular, ¿sí? Entonces escuchemos un soplo de tonalidad baja. Comparémoslo con un soplo, de tonalidad alta. Es un soplo de insuficiencia mitral. Y aquí estaría un soplo de tonalidad intermedia, ¿sí? Ese sería un soplo sistólico de estenosis aórtica. El timbre, también muy importante. El timbre o cualidad nos da las características del soplo. Si es un soplo soplante, ¿sí? Se asocia frecuentemente a un soplo de insuficiencia mitral. Por ejemplo, acá. Este sería otro ejemplo de soplo áspero de estenosis aórtica. O bien, yo podría encontrar un soplo aspirativo y finalmente retumbante. El soplo aspirativo se asocia frecuentemente a un soplo de insuficiencia aórtica. O finalmente el soplo de tonalidad baja retumbante de la estenosis de la válvula mitral. Eso sería el timbre. Lo otro, ¿cuál es la intensidad de este soplo? ¿Sí? Los soplos inocentes, por ejemplo, son soplos grado 1, grado 2, muy débiles.
¿sí? ¿Ok? Aquí vemos la intensidad muy débil, audible en lugar silencioso. Débil, fácilmente audible por todos. Moderado, que es más fuerte, pero no da frémito. En cambio, cuando es fuerte, grado 4, es un soplo fuerte y usualmente da frémito. Si es muy fuerte, lo que decimos nosotros, grado 5, es intenso, ¿sí? Y si es muy intenso, grado 6, se oye sin tocar el pecho, de afuera. ¿Sí? Se irradia, bien, hay unos soplos que se irradian. Por ejemplo, el soplo de estenosis aórtica frecuentemente se irradia hacia el cuello. El soplo de insuficiencia aórtica se puede irradiar hacia la izquierda, hacia abajo en dirección del ápice, como ocurre en el soplo de Coll-Cecil, que se irradia hacia la axila izquierda. ¿Sí? El soplo de estenosis pulmonar se irradia hacia la región subclavicular o hacia el cuello. Soplo de insuficiencia mitral se irradia hacia la axila. De estenosis mitral no tiende a irradiarse. Y el soplo de CIB se irradia hacia el esternón, lo que llaman soplo en banda presidencial, que va hacia la derecha y hacia arriba. Y quedarían las maniobras de auscultación para intensificar los soplos, auscultación estática y dinámica. ¿Sí? Entonces, si yo volteo al paciente de cúbito lateral, recuerde que se intensifican los ruidos del lado izquierdo. Entonces se intensifican los soplos de estenosis mitral, de insuficiencia mitral, el soplo de estenosis pulmonar funcional, como el soplo Austin-Flynn asociado a una insuficiencia aórtica, o el soplo, ¿sí?, telesistólico del prolapso de válvula mitral. Es un ejemplo, puedo que voltear a los pacientes para el lado. Ahora, yo puedo utilizar maniobras dinámicas, ¿sí?, para intensificar. Entonces, dentro de la maniobra dinámica está la apnea post-inspiratoria. Entonces, si yo estoy haciendo una inspiración profunda con una apnea, pido al paciente que hago eso, ya sabe lo que ocurre. Entonces se intensifican los sonidos del lado derecho. O sea, se acentúan los soplos de estenosis tricuspidia, insuficiencia pulmonar, de insuficiencia tricuspidia y de estenosis mitral, ¿sí? Y si es aspiratoria, pues se acentúa lo que es del lado derecho. Soplo, por ejemplo, de estenosis mitral, de insuficiencia mitral, aórtica, de comunicación interventricular. En maniobras de Valsalva, una maniobra de Valsalva se acentúa lo que llamamos el soplo sistólico, la miocardiopatía hipertrófica. Lo mismo que se acentúa el soplo telesistólico, el prolapso de válvula mitral. ¿Sí? Si lo coloco el paciente, por ejemplo, aquí, en cuclillas, entonces en cuclillas, ¿sí?, disminuye la intensidad del soplo del prolapso de válvula mitral, no olviden eso. Y entonces lo coloco en bipedestación, y párese de nuevo, entonces ya estoy haciendo es incrementando el soplo del prolapso de válvula mitral, que es un soplo telesistólico. No olviden ese ejemplo, ¿sí? Y finalmente, si yo le doy, lo coloco en una posición de 3 Delimut, lo que estoy haciendo es incrementando las precargas. Entonces se acentúa, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia mitral o de estenosis tricuspidia. Esto es muy importante. El ejercicio isométrico, ¿sí? Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acentúa muchos soplos. Soplos de insuficiencia mitral, de la CIB, de insuficiencia aórtica, estenosis mitral. Y se disminuye la intensidad del soplo, por ejemplo, el prolapso de válvula mitral, lo mismo que ocurriría en un paciente que está en posición de cuclillas, ¿sí? Muy importante esto. Y ahí entonces que ustedes miren esta tablita y relacionan lo mismo que vimos con los ruidos cardíacos, esas maniobras, cómo modifican los soplos. Ya nos vamos a detener específicamente a hablar de los soplos.
de soplos sistólicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de los soplos sistólicos están todos los soplos que abarcan toda la sístole, o los sistólicos o pansistólicos. Se dice que semiológicamente que es un soplo pansistólico cuando atenúa, cuando disminuye la intensidad del primer ruido cardíaco. Uno de los sistólicos no lo hace. Generalmente los soplos o los sistólicos tienen un contorno en meseta rectangular, ¿sí? O sea, abarcan toda la sístole y tienen un contorno en forma de meseta, ¿sí? ¿Ok? Son causados ¿por qué? Usualmente por una regurgitación durante la sístole, ¿sí? O sea, por ejemplo, una insuficiencia de la válvula mitral tricuspidia, ¿sí? También son los soplos que acompañan a una comunicación interventricular, ¿sí? Son de alta frecuencia, de tonalidad alta, ásperos o soplantes, ¿sí? Entonces, los llamados soplos holosistólicos, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos bien por ahora? Entonces, un soplo sistólico, por ejemplo, una insuficiencia mitral. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Entonces, una insuficiencia mitral. ¿Por qué ocurre la insuficiencia mitral? Bueno, porque hay una lesión, por ejemplo, de los músculos papilares. Paciente infartado, una ruptura de cuerdas papilares, ¿sí? O de cuerdas tendinosas, o un defecto del anillo valvular, un defecto de la válvula anterior o posterior, ¿sí? Entonces, una insuficiencia mitral, ¿qué implica? Que hay un flujo transmitral, ¿sí? Y entonces la sangre regurgita, su nombre dice, es una insuficiencia mitral, ¿sí? Regurgita, es una valvulopatía regurgitante, ¿sí? Y entonces, venga, yo les muestro, ¿sí? Es que lo que está ocurriendo, vean esta ecocardiograma, la válvula regurgita, ¿sí? De el ventrículo hacia la aurícula. Normalmente debería la sangre fluir del ventrículo hacia las cavidades de los grandes vasos. Pues no, aquí está regurgitando hacia, en este caso, la válvula mitral. Entonces la válvula mitral se dilata, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a generar ese reflujo de ventrículo hacia la aurícula? Pues va a generar un soplo holosistólico, ¿sí? Holosistólico. Y este soplo holosistólico entonces tiene su máxima intensidad en la punta. Tiene contorno en meseta, de tonalidad alta, soplante o áspero si es una ruptura de cuerda tendinosa. De intensidad moderada, grado 3 a 6 intensa. No acompañado de frémitos, dependiendo de la intensidad. Que se irradia hacia la axila, ¿sí? Y que se intensifica, como lo vemos acá, en maniobras que incrementan el flujo hacia las cavidades izquierdas, como la expiración. Entonces, la expiración aumentaría el soplo de insuficiencia mitral, por favor, una expiración profunda. O colocar al paciente en cuclillas, o dejarlo en posición de bipedestación, o en su defecto, apriéteme las manos. Todas estas maniobras intensifican el bipedestación no, bipedestación lo disminuye, ¿sí? Entonces no olviden eso, soplo de insuficiencia de la válvula mitral. Escuchemos aquí algunos sonidos de este. Insuficiencia mitral. La característica más importante del soplo sistólico de la insuficiencia mitral es que su foco de intensidad máxima se encuentra a nivel de la punta. Es claro que sea sistólico.
ya que la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda durante la contracción ventricular. Cuando este soplo es débil o moderadamente intenso, es de tono alto y carácter soplante. Véase la figura 26 en el folleto adjunto. Si su intensidad aumenta, el soplo tiende a volverse algo áspero. Esto ocurre esencialmente con todos los soplos. Si un soplo sistólico tiene intensidad máxima a nivel de la punta y es de timbre soplante y tono alto, puede considerarse que corresponde a una insuficiencia mitral, a pesar de que el soplo sea débil y no exista ninguna otra evidencia de insuficiencia mitral. Durante una época se hizo mucho énfasis sobre el hecho de que el soplo de la insuficiencia mitral tenía que ser holosistólico, es decir, abarcar toda la sístole empezando con el primer ruido y terminando con el segundo ruido, o incluso penetrar algo dentro de este segundo ruido. Esto casi siempre es cierto respecto a soplos intensos por insuficiencia mitral. Sin embargo, cuando un soplo no es intenso, a menudo es difícil decidir si es o no holosistólico. La insuficiencia mitral orgánica obedece, como ya decía, a muchas causas y una de las más comunes al prolapso de válvula mitral. Si vemos esta gráfica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta es la sístole, ¿sí? Y esta es la diástole. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la insuficiencia mitral? Es una valvulopatía regurgitante. Regurgita sangre de ventrículo hacia la aurícula, ¿sí? Vean aquí. Durante la sístole, toda la sístole. Por eso se llama que es un soplo holosistólico. Si es una insuficiencia tricuspidia, pues va a ocurrir, tiene las mismas características de una insuficiencia mitral, ¿sí? Solo que aquí hay alguna diferencia, ¿sí? Se escucha su máxima intensidad en el foco tricuspidio y este se refuerza con una apnea post-inspiratoria, distinto al paciente que tiene una insuficiencia mitral. La comunicación interventricular, que es la tercera causa importante de soplos holosistólicos, ¿sí? Recuerden que este es un shunt de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, una sobrecarga de volumen hacia la cavidad derecha, con un hiperflujo pulmonar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si miramos el soplo de estos pacientes, es un soplo holosistólico, que tiene su máxima intensidad en el foco mesocárdico, ¿sí? ¿Ok? Es en meseta, como decía ahora, romboidal, de tonalidad intermedia, como vimos ahora, de timbre áspero, puede tornarse rudo, puede ser intenso, entre más pequeño sea el defecto, mayor intensidad del soplo, ¿sí? Entre más grande sea el defecto, pierde intensidad del sonido. Entonces uno se asusta cuando lo escucha muy intenso y piensa que el defecto es muy grande, es todo lo contrario. Cuando este es intenso, se puede acompañar de frémito y se irradia en banda presidencial hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Se intensifica por maniobras de expiración, ¿sí? Paciente en cuclillas y con el ejercicio isométrico, y se reduce cuando el paciente adopta una posición de bipedestación, ¿sí? Esta CIB suele acompañarse de dilatación del anillo pulmonar, por lo que yo decía, un hiperflujo con hipertensión pulmonar. Entonces podemos encontrar el soplo holosistólico más un soplo protodiastólico de insuficiencia pulmonar, que es el llamado soplo de Graham-Still. O incluso puede asociarse también a un soplo mesodiastólico de estenosis mitral funcional, ¿sí?
Este es el soplo de la comunicación interventricular. Muy bien. Estos son los soplos o los históricos. También encontramos soplos mesosistólicos, que son los soplos eyectivos. Son soplos que están muy asociados a una estenosis, ¿sí?, de las válvulas sigmoideas, o sea, flujos anterógrados a través de las sigmoideas, ¿sí? Son soplos que se localizan en focos de la base, o sea, aórtico o pulmonar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿con qué están asociados estos soplos? A estenosis, por ejemplo, un soplo mesosistólico eyectivo, ¿sí?, de un paciente que tiene una estenosis de la válvula pulmonar, ¿sí? Entonces, causas. Ahora nombramos uno, la estenosis aórtica, que es orgánico, ¿sí? Pero puede ser, ¿sí?, una estenosis pulmonar o un soplo inocente. Los soplos inocentes, por ejemplo, funcionales, como el soplo de inocente de Still, que es sistólico, mesosistólico, ¿sí?, o cualquiera de estos soplos inocentes, o un soplo de estenosis mitral funcional, como ocurre en el paciente que tiene una CIA, comunicación interauricular, que ya citamos, ¿sí? Entonces, típicamente es un soplo de estenosis aórtica, típicamente, no quiere decir que sea el único, ¿sí? Entonces, este se asocia a otros sonidos, ¿sí?, un R2 que puede disminuir de intensidad con desdoblamiento paradójico, el R2 por retardo del cierre de la válvula aórtica, un cuarto ruido por sobrecarga de presión y un ruido de chasquido protosistólico o eyectivo, que ayer lo vimos. Típicamente este es un soplo entonces mesosistólico, que se ausculta en máxima intensidad en el foco aórtico. Es creciente decreciente, o sea, romboidal, de tonalidad intermedia, de timbre rudo o áspero, dependiendo de la intensidad, que se acompaña de frémito también dependiendo de la intensidad, que se irradia el cuello, ¿sí? Estos soplos de estenosis aórtica se irradian al cuello, esto es muy importante, ¿sí? E incluso pueden propagarse hacia la punta. Y cuando se intensifica, como vemos aquí, entonces si yo lo escucho aquí en el foco de la base, foco aórtico, entonces le pido al paciente que haga una expiración, ¿sí? ¿Ok? Se intensifica con esta maniobra expiratoria y disminuye con ciertas maniobras como el ejercicio isométrico. Escuchemos. Lesiones valvulares aórticas. Los soplos sistólicos producidos a nivel de la válvula aórtica generalmente son de intensidad máxima en el segundo espacio intercostal derecho. Los soplos diastólicos aórticos generalmente son de máxima intensidad a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Esta diferencia en localización de la intensidad máxima se relaciona con la diferente dirección del flujo sanguíneo causante de los soplos. Los soplos sistólicos están producidos por el flujo anterógrado de la sangre y los soplos diastólicos por el flujo hemático regurgitante. El soplo sistólico de la estenosis aórtica o de la deformidad de la válvula aórtica alcanza su máxima intensidad en la proto o mesosístole, disminuyendo después. Finaliza antes de que ocurra el segundo ruido. Con grados menores de deformidad aórtica, el soplo alcanza su máxima intensidad durante la protosístole. Vea la figura 52 en el folleto adjunto. Con estenosis aórtica de severidad moderada, la máxima ocurre en la mesosístole. En el fonocardiograma y osciloscopio, este soplo tiene forma romboidal. Figura 53.
Bueno, ahí le dejo pues para que escuchen bien. Ahora, una estenosis pulmonar orgánica, pues tiene las mismas características de estenosis aórtica, solo que se localiza con máxima intensidad en el foco pulmonar, ¿sí? Y a diferencia de la estenosis aórtica, este se refuerza con una maniobra de apnea post-inspiratoria, ¿sí? Es un paciente con una radiografía de una estenosis pulmonar en niños, ¿sí? Lo traigo como ejemplo más. La otra es el paciente que tiene una tetralogía de Fallot. ¿Y por qué pongo una tetralogía de Fallot? Porque también la tetralogía de Fallot, ¿sí?, se acompaña de estenosis pulmonares, ¿sí? Esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, más prevalente entre nosotros, en niños, ¿sí? Y se asocia a esta triada que ustedes, este cuarteto que ustedes ven aquí, de estenosis pulmonar, de CIB, cabalgamiento aórtica con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, es muy común en estos pacientes encontrar esto, un soplo de estenosis de la válvula pulmonar orgánica, ¿sí? O sea que es un soplo mesosistólico eyectivo que acompaña a estos pacientes con tetralogía de Fallot, con todas las características que ya vimos, ¿sí? Puede ser incluso, si es defecto de estenosis pulmonar es grave, ¿sí?, es severa, podría ser más holosistólico, ¿sí? Bueno, que es la radiografía, que no es el tema, ni me compete hablar de radiografía estos días, a ustedes les dan una charla aparte. Y un electro que vamos a ver dilatación del ecocardiograma. Aquí vemos un ecocardiograma aorta que cabalga, ¿sí?, con el efecto interventricular asociado. Y está finalmente entre los soplos sistólicos, los soplos telesistólicos. Y estos soplos telesistólicos se asocian a prolapso de válvula mitral. Antes de aparecer el soplo, recuerde que aparece el chasquido, acompañado de un chasquido de mesosistólico asociado a un soplo telesistólico, ¿sí? Normalmente en personas normales, pues las válvulas son de igual tamaño y se abren y se cierran completamente durante la sístole. Pero entonces, ¿qué le pasa a un paciente que tiene un prolapso de válvula mitral, como lo muestra aquí? ¿Sí? Pues se produce un abombamiento de estas valvas hacia la aurícula izquierda durante la sístole, predominantemente al final de la sístole, mitad y final de la sístole, ¿sí? Entonces, si esa valva se vuelve insuficiente, va a producir un soplo de insuficiencia mitral, ¿sí?, tardío durante esa sístole, que es lo que llamamos el soplo telesistólico, que va precedido de ese clic mesosistólico típico que vimos ayer, ¿sí? Este es un síndrome muy frecuente asociado a mujeres jóvenes, ¿sí? ¿Cuál es entonces la característica semiológica, ¿sí?, de este soplo? Tiene su máxima intensidad en el foco mitral. Como es increcento de tonalidad alta, tiene timbre usualmente descrito como un timbre musical y se intensifica por maniobras como la inspiración, ¿sí?, maniobras de Valsalva y bipedestación, y se reduce con el ejercicio isométrico, ¿sí? Escuchemos acá. Ahí se escuchan dos componentes, el chasquido y el soplo
telesistólico de este defecto. ¿Sí? ¿Ok? No olviden que si uno quiere aumentar la intensidad del chasquido y del soplo, pues le pide al paciente que adopte una posición de bipedestación, que es la más importante, con una inspiración profunda. ¿Sí? Y si quiere ayudarse con esto y hacer una definición de esto, pues maniobras que van a reducir la intensidad de este chasquido es colocarlo en posición de cuclillas. Entonces, párese, acuclíllese. Se para, aumenta la intensidad. Se acuclilla, desaparece el soplo. ¿Sí? Por lo que ya habíamos dicho ayer. Están los soplos diastólicos. Y entre los soplos diastólicos me interesan los soplos proto y mesodiastólicos, que son los más importantes. Los soplos protodiastólicos, o sea, al inicio de la diástole, se asocian frecuentemente a soplos orgánicos propios de una insuficiencia de las válvulas sigmoideas, aórtica o pulmonar. ¿Sí? Pero también se pueden asociar a un soplo aórtico inocente, ¿sí? En pacientes con insuficiencia aórtica funcional, por ejemplo, hipertensión arterial, o por insuficiencia pulmonar funcional secundaria a una hipertensión pulmonar, que es lo que llamamos el soplo de Graham-Still. ¿Sí? Entonces, estos pacientes vamos a escuchar un soplo característico, que sería este, que está sonando aquí. Pero, ¿me han entendido? Sí, doctor. Bueno, entonces vemos un paciente que tiene insuficiencia aórtica. Mire esta gráfica, lo bonita acá, al extremo derecho. Mire que durante la diástole regurgita sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si vemos un ecocardiograma, ¿sí? En este ecocardiograma que tiene una insuficiencia aórtica moderada, ¿sí? Mire que al inicio de la diástole, cuando la válvula mitral empieza a llenarse, también la válvula aórtica es regurgitante, o sea, hay una sobrecarga de volumen a esta cavidad izquierda. ¿Sí? Entonces, esos pacientes frecuentemente tienen otras características semiológicas muy importantes, que son muy ricas en la semiología. Ustedes lo vieron esta semana cuando hablaron de inspección del paciente cardiópata. ¿Sí? Vean ustedes lo que llamamos la danza carotidia. ¿La ven? La danza de la arteria carotidia. ¿Sí? Es un ejemplo nomás de este. Mírenlo aquí, este otro. Tenemos bien, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver en una insuficiencia aórtica? Pues vamos a ver un primer ruido cardíaco disminuido acentuado, disminuido de intensidad, un R2 acentuado en caso de que haya una hipertensión pulmonar asociada, un desdoblamiento amplio del segundo ruido por hipertensión pulmonar y secundario una sobrecarga de volumen, pues o la aparición de un tercer ruido cardíaco, lo que vimos ayer. Ya propiamente hablando del soplo protodiastólico, que es decreciente, regurgitante, perdón, tiene su máxima intensidad en el foco aórtico accesorio. ¿Sí? Por eso el paciente hay que sentarlo, inclinarlo hacia adelante, que es la maniobra de Harvey. ¿Sí? Entonces lo sentamos, lo inclinamos hacia adelante, la maniobra de Harvey. ¿Sí? Es un soplo decreciente, silbante, aspirativo, que se puede irradiar hacia el ápex, que es el llamado soplo de Cole-Cecil, ¿sí? Y que se intensifica sobre todo con el ejercicio isométrico. ¿Sí? Este soplo de insuficiencia aórtica se puede ir acompañado de un soplo de estenosis mitral funcional, que es el soplo de Austin Flint, ¿sí? Como ya lo habíamos comentado. En resumen, el soplo de insuficiencia aórtica es un soplo que se localiza con máxima intensidad en el foco aórtico. Al paciente hay que inclinarlo hacia adelante, ¿sí? Sentarlo, inclinarlo hacia adelante, es la maniobra de Harvey.
Tiene su foco máximo en el foco aórtico accesorio, es protodiastólico, decreciente, de tonalidad alta, aspirativo, que se puede irradiar hacia la punta, ¿sí? Que puede estar asociado a un soplo de estenosis mitral funcional y que se intensifica con el ejercicio isométrico. Bien, un soplo de insuficiencia pulmonar pues tiene las mismas características auscultatorias del soplo de insuficiencia aórtica, solo que este tiene su máxima intensidad en el foco pulmonar, es menos intenso y se intensifica, a diferencia del otro, con la maniobra inspiratoria, ¿sí? Pero son las mismas características similares, ¿sí? Soplos mesodiastólicos, ¿sí? La principal causa de soplo mesodiastólico son los soplos orgánicos, principalmente asociados a una estenosis de la válvula mitral en un paciente que ha tenido secuelas de una fiebre reumática frecuentemente. O puede ser por una estenosis tricuspidia o bien por un soplo funcional de estenosis mitral funcional, como ocurre en el soplo de Carey-Coombs, que es el, como decía ahora, asociado a una insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Por pacientes que tienen fiebre reumática. Entonces, la estenosis mitral, recuerde, tiene 4 componentes. 1, un primer ruido cardíaco acentuado. 2, un chasquido de apertura. 3, un soplo mesodiastólico con reforzamiento, ¿sí? Presistólico o soplo presistólico, que es el llamado ritmo de Durosia. ¿Okay? Entonces, el soplo de estenosis mitral tiene su máxima intensidad en el foco mitral, por eso hay que sentar al paciente de cúbito lateral izquierdo, ¿sí? Es decreciente, de tonalidad baja, retumbante, no tiende a irradiarse y se intensifica con una maniobra post-expiratoria y con el ejercicio isométrico. Escuchemos pues las características de un soplo de estenosis mitral. Muy bien. Soplos telediastólicos, que es el llamado refuerzo presistólico que se escucha en un paciente con estenosis mitral, ¿sí? Esos son los soplos sistólicos y diastólicos. Ahora tenemos pacientes que tienen llamados soplos continuos, ¿sí? Los soplos continuos, como decía ahora, ocupan los 2 tiempos cardíacos que no se interrumpen pues ininterrumpidamente, ¿ok? Y estos suelen deberse a, por ejemplo, una conexión aórtico-pulmonar, como ocurre en el paciente con conducto arterioso permeable, ductus, o una conexión arteriovenosa, una fístula arteriovenosa pulmonar, por ejemplo, o trastornos a los patrones de flujo en las arterias, un soplo mamario, que lo habíamos nombrado suplé mamario, ¿sí? O patrones de flujo en las venas, que es el zumbido o zoom venoso cervical. Entonces, estos 2 últimos son soplos inocentes, que son continuos, ya lo habíamos comentado. Entonces, uno de ellos es este, el conducto arterioso permeable o persistente, ductus arterioso, o regularmente lo llamamos ducto. Sabemos que es una cardiopatía congénita no cianógena, de hecho de izquierda a derecha, a no ser que haya una hipertensión pulmonar, que ya el defecto es otro, ya no es un chon de izquierda a derecha, sino derecha a izquierda, que es el síndrome Eisenmenger, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un hiperflujo pulmonar, ¿sí? Flujo pulmonar es mayor que el flujo sistémico, ¿sí? Este conducto arterioso, pues normalmente se cierra en las primeras 24 horas de vida, ¿sí?
y normalmente el cierre ocurre anatómico entre la segunda y tercera semana de edad. Pero cuando persiste, hablamos de lo que llamamos un hiperflujo. Entonces aquí está el defecto, míralo acá, el defecto. ¿Sí? Pasa del lado izquierdo al lado derecho a través de este defecto, ¿sí? Generando un hiperflujo pulmonar, ¿sí? Escuchen que es un soplo continuo, le llaman soplo imaginario. ¿Ok? Muy bien, ¿cierto? Entonces, el ductus, ¿sí? Se asocia frecuentemente en madres infectadas por rubeola en el primer trimestre de la gestación. Pues ya esto es más raro todavía, pero la rubeola, pero hay que pensarla en ella. Entonces, estos pacientes tienen algunas otras características semiológicas que ustedes vieron al examen físico cuando vieron inspección. Uno ve cianosis diferencial inversa que incrementa con el ejercicio, ¿sí? Los pulsos periféricos son saltones, se parece a una insuficiencia aórtica, hiperdinámico, con una presión diferencial elevada. El ápex es hiperdinámico, hay hipertensión pulmonar asociada a un segundo ruido cardíaco intenso, con desdoblamiento paradójico. Y específicamente hablando del soplo, entonces decimos que es un soplo continuo en maquinaria, que lo llamamos soplo de Gibson, ¿sí? Soplo de Gibson, no olviden eso, ¿cierto? Ayer les hablaba que cuando esa hipertensión es muy marcada, este soplo tiende a desaparecer, ¿sí? Que es llamado ductus hipertensos, y a ello entonces sobrepone un segundo ruido cardíaco cada vez más intenso. El soplo del ductus, ¿ok? Y están los soplos de dobles o en bypass, ¿sí? Son soplos que están sistólicos diastólicos, pero no ocupan ni toda la sístole ni toda la diástole, ¿sí? ¿Ok? Típicamente se escuchan en pacientes, por ejemplo, con una estenosis aórtica más una insuficiencia aórtica, ¿sí? Son llamados soplos en vaivén, por ejemplo, que da por un defecto por una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, da ese típico soplo que nosotros llamamos soplos en sierra, ¿sí? Eso es lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros oímos en ruidos cardíacos. Hay que tener todas estas bases para uno todos los días ejercer esto. Esto no se aprende en una sola clase, esto hay que hacerlo todos los días. Por eso les queda esta herencia de soplos cardíacos, para que en la medida que ustedes van ejerciendo y van mirando pacientes, pues eso hay que aplicarlo todos los días va aprendiendo uno, ¿sí? Uno le toca, como me ha tocado a mí, todos los días, cuando escucho un paciente cardiópata y escucho un soplo, pues yo personalmente llego a mediodía y siempre me pongo en la tareita de investigar y de asociar a todo el conocimiento a mí. Pues es un hábito que ustedes deben hacer. Bueno, son las 8:25, descansamos 20 minuticos para ver si terminamos rápido el tema de hoy o terminamos por la parte de farmacología de los diuréticos, ¿sí? Que se usan en falla cardíaca crónica. Muchas gracias. Nos vemos en 20 minuticos, ¿sí? Listo. Doctor. Bueno, doctor. ¿Le gustó? Sí, doctor. Bueno, chao. Nos vemos ahora.